¿Qué escribió el Señor Jesús en tierra? ¿En qué consistió la trampa de los escribas contra Jesús? ¿Por qué le insistieron al Señor Jesús que tomara una decisión? Todo juez debe ser irreprochable. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo te condeno, pero no peques más. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Todo el pueblo. En el original dice el pueblo en masa. El evangelista Lucas también indica que en sus últimos días el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Sentado les enseñaba. La manera común de los maestros de antaño era impartir sus cátedras estando sentado. Los evangelios sinópticos también indican que el Señor así enseñaba y que en su última semana de vida terrenal el Señor enseñó en el templo. Escribas y fariseos. Hay manuscritos que dicen los sumos sacerdotes en vez de escribas. Esta es la única vez que en el Evangelio de Juan se menciona a los escribas. No obstante, en los sinópticos esta combinación, escribas y fariseos, es común. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los letrados, los maestros de la ley o rabinos. A diferencia del resto de las autoridades judías, los escribas eran los depositarios del conocimiento acerca de Dios. Los escribas eran quienes en el templo y en las sinagogas enseñaban la religión y las tradiciones y explicaban las escrituras. En su mayoría eran laicos, pero ejercían mucha influencia haciendo estrictas interpretaciones de la ley. Creían que la libertad humana estaba limitada por la providencia. Creían en la resurrección, en los ángeles, en la venida del Mesías y en la reunión final de todas las tribus de Israel. Sus enseñanzas están conservadas en la llamada literatura rabínica, formada por el Talmud y el Midrash. El escriba estaba autorizado a ser juez por sí mismo o como miembro de una corte para resolver cuestiones de carácter religioso, ritual o de naturaleza civil o criminal. También tenía derecho a ser llamado rabí. Sus decisiones tenían el poder de atar y desatar para siempre a todos los judíos en el mundo entero. Todos debían ponerse de pie cuando algún escriba pasaba, por ser los portadores del conocimiento del reino de Dios. Es fácil comprender ahora por qué el Señor Jesús les reprochó el haber tomado para ellos mismos las llaves de la ciencia y cerrar a los hombres el acceso al reino de Dios. Poniéndola en medio, probablemente la mujer era llevada al templo para ser enjuiciada, pero al ver al Señor Jesús ahí, los escribas quisieron matar a dos pájaros con un mismo tiro. Interrumpiendo su enseñanza, colocaron a la mujer frente a Cristo Jesús.
al centro. Este era el procedimiento normal en un juicio, y la presencia de los escribas le daba formalidad a este acto. Todos los que iban con los escribas estaban listos con piedra en mano para realizar la ejecución. Tal y como hoy día y vergonzosamente muchos en las iglesias locales están listos para condenar, prestos con las piedras del chisme, de la crítica, de la recriminación, del menosprecio y la censura, a pesar de la enseñanza del Señor de no juzgar y de mostrar misericordia. Maestro, a pesar de no haber estudiado en la línea rabínica judía, los escribas reconocen a Jesús como rabí. Aún hoy, quienes no siguen y no le creen a Cristo Jesús, le dicen maestro. Pero los que somos sus discípulos y creemos en Él, no le decimos maestro, sino Señor. Moisés nos mandó apedrear. La prohibición contra el adulterio se encuentra en Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18. Y el mandamiento de apedrearles se encuentra en Levíticos 20:10, Deuteronomio 22 del 21 al 24 y Ezequiel 16 del 38 al 40. La ley mosaica exigía la lapidación, tanto para el varón como para la mujer. Por esto es llamativo en este caso que solo hayan llevado a la mujer. Quizá el varón escapó, o la práctica de la poligamia y el machismo les hizo obviar esa injusticia. También es probable que hayan aplicado la ley romana, la cual eximía de la muerte a los hombres si la manera de vestir de la mujer era considerada como de prostituta. ¿Tú qué dices? Moisés es la representación máxima de lo que es ser judío, y el Señor Jesús es acusado erróneamente de ir contra lo establecido por Moisés y quebrantar la ley. Así pues, esta pregunta, más que una consulta, es la puesta en escena de un caso legal con el fin de recopilar pruebas contra el Señor Jesús. No obstante, al preguntarle hacen un implícito reconocimiento de la autoridad del Señor como maestro y de su alta calidad moral y espiritual. Tal es el nivel de fuerza moral y espiritual del Señor Jesús que los escribas no se ponen de tú a tú con Él, sino que colocan a Moisés frente a Jesús. Moisés mandó, pero ¿tú qué dices? Nosotros sabemos que Cristo Jesús es mayor que Moisés. Moisés fue siervo de la casa, mientras que Jesús es el hijo de la casa. Pero Jesús, por ser obediente hasta la muerte, fue exaltado hasta lo sumo por Dios el Padre, haciéndolo Señor de la casa. Siendo el Señor, con plena autoridad dice: oísteis que fue dicho, mas ahora yo os digo. Por lo que ser judío ya no es según los ritos exteriores rabínicos, sino conforme al Espíritu de Cristo. Jesús escribía en tierra. El verbo griego kat-egrafen, que significa escribir, también puede significar dibujar o hacer signos. Por lo que la acción del Señor de escribir o de dibujar en la tierra fue un acto profético, dirigido principalmente en contra de los acusadores de la mujer. Anunció el profeta Jeremías que los que se apartan del Señor serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Nada de lo escrito en tierra permanece. El viento o las pisadas lo borran casi de inmediato. Así toda la esperanza puesta en esta tierra de los que se apartan del Señor. Desaparecerá pronto su celebridad, su rango, su nombre, todo lo suyo se desvanecerá. Mas los que tenemos nuestro nombre escrito en los cielos, en el libro de la vida, somos bienaventurados por estar esculpidos en la roca inconmovible que es Cristo. Pero el Señor también escribía en tierra los pecados de aquella mujer, sepultando así sus iniquidades para que sus pecados no fuesen recordados. Esta es la promesa del Señor, que todo aquel que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Esto decían tentando. Exponer el caso de esta mujer ante el Señor Jesús era una treta de los escribas. Su mala intención era poner en aprietos al Señor y comprometerlo para hacerlo trastabillar con el fin de acusarle.
Los evangelios sinópticos narran muchos casos en los que escribas y fariseos persiguieron este perverso fin mediante preguntas capciosas. Aquí, la trampa es similar a la tendida con la pregunta de los impuestos al César. Veamos el astuto lazo de estos cazadores. A partir del año 30, Roma quitó a las cortes judías la competencia para sentenciar con pena de muerte, excepto en los casos de profanación del templo. Así, la celada estaba dispuesta para cualquier posición que el Señor Jesús tomara. Si decía que apedrearan a la mujer, le acusarían de ir contra la ley romana. Y si decía que no le apedrearan, le acusarían de ir contra la ley de Moisés, y también de hipócrita por ponerse de parte de los acusadores e ir contra su mismo mensaje de misericordia. Como insistían, se levantó. Buscaron al Señor para que emitiera su veredicto, pero él ignoró el requerimiento. Entonces lo presionaron hasta que cediera y actuara como árbitro, tomando una decisión. Pero él siguió desoyendo la exigencia. El Señor Jesús los desatiende porque él no ha venido como juez, ni ha venido a condenar a nadie. Pero siendo exigido, prendió a los sabios en la astucia de ellos, frustrando sus perversos designios. Es que la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, y les transfirió la responsabilidad de la decisión a ellos mismos, sin atacarlos, manteniendo así la perfecta relación entre justicia y misericordia. Como bien anotó Tomás de Aquino, justicia sin misericordia es crueldad, y misericordia sin justicia es destrucción. Por eso, el Señor Jesús nos dice a nosotros: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El que esté sin pecado. El Señor Jesús les recuerda que la ley mosaica también establece que un individuo perverso o uno que maneje motivaciones personales contra un acusado no puede incriminar ni testificar, menos condenar. Para la ley mosaica, los testigos de un delito debían ser los primeros en tirar las piedras, pero si eran testigos falsos, ellos serían los apedreados. Por tanto, al decirles: hágalo el que esté libre de pecado, el Señor Jesús de manera firme cuestiona la legitimidad de la autoridad moral de los escribas y de los inquisidores. Es justo que el castigo prescrito por la ley sea ejecutado por quienes también deben ser castigados con ella. La ley no puede ser ejecutada por transgresores, por lo que un pecador no puede ser castigado por pecadores. Al cuestionar la legitimidad de los acusadores y señalar su multitud de pecados, ellos también debían morir, pues la paga de todo pecado es la muerte. Pero con esto, el Señor no está diciendo que un juez debe ser irreprochable, pues de ser así, nadie podría ser juez. Solo hace un fuerte llamado a la misericordia y a juzgar con justo juicio, tal y como Dios nos juzga, sin castigarnos conforme a nuestras iniquidades. Por eso dice el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El relativismo moral en la iglesia. En este punto, la corriente liberal relativista, que últimamente ha contaminado a la iglesia, dice que como todos somos malos, nadie tiene libertad moral para señalar lo malo a los demás, ni advertir o exhortar a otros a dejar el pecado. Dicen que basta con reconocer que se es pecador para no ser fariseo, es decir, hipócrita. Pero esto es solo una excusa para calmar la propia conciencia y para seguir pecando. Esta postura, además de promover la falsedad taoísta del yin y el yang, que todos somos buenos y a la vez malos, es maliciosamente engañosa, pues busca normalizar el pecado en la iglesia y desestimar el mensaje bíblico. Que todos somos pecadores no es licencia para seguir pecando o para dejarlo pasar. El reconocimiento de nuestro
pecado debe ser para salir de él, no para afirmarnos en él. La voluntad del Señor es que vayamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, resistiendo hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El liberalismo relativista dice no promover ni festejar el pecado, pero en la práctica lo acepta y lo permite. Enfatiza el amor de Dios y obvia o niega que Él también es fuego consumidor. Dios ama al pecador, pero no el pecado. Por eso Él busca que todos seamos santos como Él es santo, porque en Él no hay tinieblas. Su mandamiento es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y todo el que peca es del diablo. Y el diablo, que peca desde el principio, nada tiene en Cristo, ni en nosotros. El Señor envía su Santo Espíritu para convencernos de pecado, justicia y juicio y para trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. No resistamos su gracia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. No hagamos lo de estos inquisidores que se quedaron solo en la culpa y en el mal de conciencia, pero no se arrepintieron ni se convirtieron al Señor. Quien verdaderamente se arrepiente, se esfuerza para dejar de pecar. Tengamos la valentía de profundizar dentro de nuestra propia alma, de entrar en nuestro propio corazón y reconocer nuestra miseria y convertirnos al Señor Jesús. Redargüidos de la conciencia, aunque con mucha malicia, en el fondo los escribas y fariseos están acreditando a Jesús y reconociendo su influencia y veracidad. Lo buscaron tendiéndole una trampa, pero salieron presos de su propia maldad. Esto resalta que más que como profeta, Jesús actúa como Dios mismo. Aquí la autoridad moral y religiosa del Señor Jesús es incuestionable. Él da fuerte evidencia a nuestras conciencias de la deplorable condición pecaminosa de nuestras vidas. Arrepintámonos para salvación. La verdadera predicación cristiana busca que cada inconverso sea convencido y juzgado por la palabra de Dios al hacerse manifiesto lo oculto de su corazón. Por eso, nuestros cultos de adoración deben ser en el Espíritu, para que los incrédulos reconozcan y declaren que Dios está entre nosotros y también le adoren. No escapemos de nuestra realidad de pecado. El reconocimiento de nuestra condición pecaminosa desarma nuestra agresividad contra otros pecadores y quita la soberbia de nuestra propia justicia. Todo el que honestamente hurga en su corazón se descubre pecador y advierte que lo más oscuro de su vida es su propio corazón. Ni yo te condeno. Cuando todos los inquisidores se fueron, el Señor se acercó a la mujer. En su sermón sobre este pasaje, Agustín de Hipona escribió: solo dos han quedado, la miseria y la misericordia. El Señor Jesús siempre espera pronunciar esta palabra de misericordia, de buena voluntad y de voto de confianza para con todos nosotros. Él nos comprende, sabe que somos polvo y conoce la debilidad de nuestra carne, porque Él es como uno de nosotros, excepto en el pecado. Por supuesto que esta mujer actuó mal, pero el verdadero problema a tratar no es ella propiamente ni las demás personas como ellas. Si las cárceles son insuficientes para restaurar y no rehabilitan ni cambian el corazón, mucho menos la pena de muerte. El Señor dice que el problema no es la ley, sino la manera de aplicarla. Así que, sin abrogar la ley, el Señor introduce la gracia como medio de aplicación de la ley. Pero solamente los que se reconocen pecadores, los que tienen sed, pueden experimentar esa gracia. Los demás solo sabrán de la letra de la ley que mata. Los creyentes debemos cumplir la ley, pero la gracia hace que la carga de la ley sea ligera.
Es la misma ley de Moisés, pero ahora es la ley de Cristo, es decir, reinterpretada según Cristo. Solo en la justicia de Dios, que es la misma gracia en la ley de Cristo, se puede encontrar vida y descanso para nuestras almas. Esta mujer es símbolo de la iglesia. La humanidad, incluido Israel y la iglesia, es pecadora, con innumerables faltas. Todos, como una esposa adúltera, hemos fornicado con los dioses falsos de las riquezas, del placer, el chisme, la murmuración y muchas otras abominaciones. Y Satanás y la ley nos acusan delante de Cristo Jesús, nuestro esposo. Y no hay otra sentencia para nosotros más que la muerte por nuestros pecados. Pero el Señor Jesús ha querido morir en nuestro lugar para santificarnos, a fin de presentarnos ante Él mismo gloriosos. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Con su muerte expiatoria, el Señor nos asegura el perdón y la reconciliación con Dios. No son nuestros pecados los que nos hacen dignos de su perdón, sino que es su perdón los que nos hace dignos de Él. Y es su resurrección la que le pone sello a nuestra salvación. No peques más. Ciertamente Jesús no se hace de la vista gorda. El Señor nunca tiene por inocente al culpable, aun cuando se muestre misericordioso y perdonador. Los escribas creían tener en sus manos a la mujer, al pecado y a la ley. Pero como vimos, en las manos de Jesús es que estamos todos. Solo Él quita el pecado, aplica la gracia, otorga el perdón y, como a la mujer de este relato, a quien se arrepiente, Él le otorga una nueva oportunidad de vida. No hay que creerle al que diga que el salvo es siempre salvo, que no pasa nada porque el pecado no existe, que el infierno es en esta misma vida o que Dios es amor y se puede vivir como uno quiera. Tampoco le creamos al que dice que al final todos vamos a ser salvos. Obedezcamos al Señor Jesucristo que nos dice: no peques más. Él no engaña, Él no disfraza el pecado, lo señala como tal y llama al arrepentimiento. No perdamos el sentido del bien y del mal. No nos insensibilicemos contra el pecado. No dejemos que nuestra conciencia se cauterice. Luchemos contra el pecado en nuestra vida. El Señor, sabiendo que nosotros no podemos contra el pecado, nos ha dado su Santo Espíritu para librarnos diariamente del dominio del mal. Velemos en oración para no caer en tentación. Sigamos la recomendación bíblica de negarnos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día, no satisfaciendo los deseos de la carne, sino crucificándola junto con sus deseos, para no ser hijos de ira como éramos antes.